Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar del tema, ¿tenía más hermanos Jesucristo? Veamos lo que nos dice la Biblia. En el Evangelio de San Juan capítulo 2 versículo 12 leemos: Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero ahí no se quedaron muchos días. Entonces tenemos una situación muy clara. Si Jesús tuvo hermanos, como afirman los hermanos separados, el evangelio está equivocado y nada de lo que creemos es real. Me explico. En San Lucas capítulo 1 versículo 32 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Así comienza la profecía de Jesús, heredero del trono de David. Si Jesús hubiera tenido hermanos a su muerte y bajo la ley, la herencia del trono de David hubiera pasado al hermano mayor y vivo. Esta profecía del ángel entonces fuera falsa. Los protestantes se basan más que nada para hablar de unos supuestos hermanos. El texto de San Mateo capítulo 13 versículo 55, que literalmente nos dice: ¿no se llaman sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Las palabras griegas para designar hermanos y hermanas son adelfos y adelfe, respectivamente, las cuales son contraducciones de la palabra hebrea ach, que se traduce como pariente, o sea, un pariente cercano. Un ejemplo de esto lo vemos en Génesis capítulo 13, versículo 8, donde Abraham llama hermano a Lot, cuando la Biblia nos dice que eran tío y sobrino. Lea el capítulo 12, versículo 5 del Génesis. También en Levítico capítulo 10 versículos del 1 al 5, donde se llama hermanos a Misael, Elisafán, Nadab y Abiú, cuando en realidad eran primos. Entonces, en el momento que la palabra habla de hermanos de Jesús, si fueran hijos de María, tendría que hacer estas consideraciones. Tendría que decir hijos de María. Otra consideración, en el pasaje de Jesús perdido en el templo, también tenemos que estar de acuerdo que ya en ese momento no habían hermanos, ya que María le dice a Jesús: mira que tu padre y yo estamos angustiados buscándote. No dice: mira, tu padre y yo y tus hermanos estábamos angustiados buscándote. O sea, no habían hijos de María. La Biblia no dice que sean hijos de María. ¿Dónde podemos afirmar que a 12 años de que María se casó con José no tenían otro hijo que Jesús? Entonces, eso significa que si María hubiera tenido relación con José después de que nació Jesús, claramente hubiera tenido al menos otro hijo, puesto que en este tiempo no había métodos de planificación familiar. Podríamos afirmar que después de los 12 años de casada con José, nunca atinaron a tener otro hijo. Entonces, en el momento que la palabra habla de hermanos de Jesús, si fueran hijos de María, tendríamos que hacer estas consideraciones. Cuando Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, los hermanos deberían tener por lo menos 18 años, ya que hay 12 años realmente pues sin hijos, como nos dice la Biblia. Pero sabemos por tradición que ¿qué edad tenía José cuando murió? Yo especulo que José murió siendo Jesús muy joven, ya que en las bodas de Canaán no aparece. Y otra vez aparece Jesús sin hermanos en este pasaje donde la madre es invitada. Por lo tanto, sería prácticamente imposible que después de 12 años de infertilidad, María hubiera tenido tantos hijos e hijas en un periodo aproximadamente de 9 años. Aquí tenemos que usar realmente lo que es las matemáticas. Pues si contamos a todos los hermanos de Jesús serían más de 6. Pues está mencionado José, Simón, Santiago, Judas y las hermanas que hablan plural de Jesús. Y estos ya tenían una vida pública en las sinagogas, como nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos 53 al 57. Les repito la cita: tome papel y lápiz y apúntelo. Mateo capítulo 13, versículos del 53 al 57. Por otra parte, para tener autoridad de entrar en la sinagoga había que ser mayor de edad. Y los nazarenos dicen claramente: ¿no están tus hermanos y hermanas entre nosotros? Esta es una pregunta, lo cual nos hace pensar que sus hermanas ya eran unas señoritas mayores, pues las niñas, siendo mujeres judías,
si no me equivoco, estaban sometidas a la familia hasta la adolescencia, donde ya tenían libertad para casarse. Pero mientras fueran niñas no podían juntarse ni de amistad con varón alguno. O sea, no podían estar entre ellos, como dice pues la palabra. Es por eso que creo que es imposible que fueran hijas e hijos de María y anduvieran en la sinagoga a tan corta edad, o sea, siendo menores de edad. Por otra parte, la ética familiar del Oriente no permitiría que los hombres menores molestaran a los mayores como los hermanos de Jesús lo hicieron con él. Lea lo que es San Marcos capítulo 3, versículo 31 y también Juan capítulo 7, versículo del 3 al 4. Y por último, los hebreos antiguos no tenían en su idioma palabras concretas y a veces tenían que recurrir a palabras concretas para expresar una idea. Así pasaba con la palabra hermano. La palabra hermano era traducido como pariente y se aplicaba a los tíos, a los sobrinos, a los primos, etcétera, o sea, a parientes cercanos. Cuando un hebreo iba a designar a un hermano carnal, acudía a la expresión hijo de tú o de su y mencionaba madre o ya sea padre, donde la construcción gramatical con las palabras hebreas daban este sentido. Amigo, compañero, hermano, pariente, parte, prójimo. Entonces, hijo como constructor del nombre de familia, madre como el lazo de la familia. Tal como lo explica Deuteronomio capítulo 3, versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, aquí es donde nos habla claramente, dice tu hermano, hijo de tu madre. En este caso nosotros tendríamos que leer los hermanos de Jesús, hijo de María. Pero no hay un versículo bíblico que diga que son hijos de María. Menciona que son hermanos de Jesús, pero repito, porque no había una palabra para designar a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. O sea, primos, tíos, se llamaban hermanos. Y esto era lo que pasaba en lo que era la cultura judía. Bendiciones para todos. Así que si te sientes bendecido, di amén. Jesucristo no tuvo hermanos carnales. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.